de nuevas oportunidades. Dios me hablaba de nuevas oportunidades, de puertas que se abren, de cosas que no habían pasado antes, van a comenzar a suceder sobre tu vida. O sea, es un año de conquista. Va a ser un año donde vamos a conquistar. Y sabe, toda conquista obviamente requiere de nuestro esfuerzo. Así son las promesas de Dios. Queremos conquistar una promesa de Dios, también tenemos que poner nuestra parte. Porque hay gente que dice, es que tengo una promesa de Dios, es que la Biblia está, y es cierto. Pero las promesas no simplemente ocurren así porque así, tenemos que conquistarlas. ¿Sabe? El pueblo de Israel tuvo una gran promesa de parte de Dios. Dios les dijo, les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Pero no era nada más de llegar, había que conquistarla, ¿cierto? Así que nosotros tenemos que conquistar. Y sabe una cosa, hay algo que impide que nosotros seamos conquistadores. Y eso es lo que quiero hablar en esta mañana, acerca de la intimidación. ¿Sabe? La intimidación trae como resultado el temor paralizante, y por eso hay tanta gente que no conquista, hay tanta gente que se queda nada más a la espera. Porque hay un espíritu de intimidación que viene, paraliza a la gente, le dice que no puede hacerlo. Y sabe, Dios obviamente Él conoce acerca de este espíritu y Él sabía todo lo que había vivido su pueblo, y por eso Él viene y le da una palabra al conquistador, o sea, a Josué. Y le dice en Josué 1:9, un versículo que en mis primeros caminos en el Señor, mi esposa me enseñó, Josué 1:9, que dice claramente, y es una ordenanza, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Qué le está diciendo el Señor? Sé fuerte y valiente, pero no temas. ¿Por qué? Porque el Señor sabe claramente, y por eso en la Biblia 365 veces aparece no temas. Uno para cada día, no temas. No nos podemos rendir ante el espíritu de intimidación, no podemos. La intimidación es infundir temor a través de una amenaza, a través de gestos, a través de acciones, de controlar o manipular el comportamiento. O sea, es un control total. ¿Y cuál es el efecto? Un temor paralizante. La ansiedad, el estrés, comienza a levantar fortalezas negativas en la mente de las personas para que digan yo no voy a lograr esto, para que no vean un futuro y simplemente se estanquen, porque sabe, el enemigo quiere que nosotros nos estanquemos. Sin embargo, Dios quiere que nosotros avancemos y que sigamos creciendo. Eso dice la palabra de Dios, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento y en aumento y en aumento. Así tiene que ser nuestra vida, una vida de aumento. Contrario al enemigo, no, quiere que nos estanquemos y que más bien retrocedamos, que retrocedamos al pasado, que retrocedamos a ser las personas que éramos antes de que el Señor nos sacara, nos salvara y nos llevara hacia el camino de la salvación. En 2 de Timoteo, aquí está el apóstol Pablo desde la prisión escribiéndole a su discípulo. Estaban pasando un momento muy difícil en la iglesia donde estaba Timoteo. Timoteo era su joven discípulo y entonces viene y le da un consejo y dice así, 2 de Timoteo 1:6: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, o sea, de intimidación, sino de poder, amor y autodisciplina. Diga conmigo: poder, amor y autodisciplina. Poder, amor y autodisciplina, eso proviene de Dios. El espíritu de intimidación no. Por eso hay dos cosas a tener en cuenta. La intimidación es un espíritu que no proviene de Dios. Lo segundo es esto, que obviamente Dios no nos da el temor y mucho menos la intimidación, porque Dios no intimida a sus hijos. Entonces, hablando de todo esto un poco, poniendo este fundamento, quisiera poner el ejemplo del profeta del fuego, el profeta Elías. Profeta que hacía milagros extraordinarios de parte de Dios, el profeta que donde quiera que caminaba sucedían las cosas de acuerdo a su llamado como profeta a la nación de Dios. Él escuchaba la voz de Dios, enviaba el mensaje y obviamente también profetizaba. Y aquí la nación está pasando un momento muy difícil. Habían 3 años de sequía porque todos ellos se habían volcado a la adoración a Baal y a Acera, y ellos estaban y les había entregado toda su adoración no al Dios verdadero sino al Dios Baal, y que era una deidad pagana, juntamente con la de Acera, y cuando se juntaban era algo terrible. Entonces había una gran hambre, porque cuando no hay lluvia hay hambre, contrario a lo que pasa en nuestro país, que llueve 700 días al año, 800 horas al día, ¿verdad? Pero bueno, esperamos pronto volver a ver aquellas tardes soleadas, azules y todo, pero gracias a Dios por la lluvia, ¿cierto? Gracias a Dios que Dios nos da la lluvia.
Tenemos un país donde sobreabunda el agua y no vamos a tener escasez de agua nunca. Pero aquí estábamos viendo esta nación. Entonces viene el profeta y de acuerdo a su llamado profético, y él viene y da una declaratoria y dice: estoy escuchando el sonido de una lluvia. Y comienza a decirle al rey que se aliste y todo esto, pero sin embargo en el pueblo había una gran confusión. El pueblo estaba viviendo esta confusión que el enemigo trae siempre, que a veces nos pone contra la pared, ¿verdad? Y a veces hay gente que no sabe ni qué creer, lamentablemente. Y aquí estaba el pueblo porque les habían dicho por tradición que Baal era el que iba a traer lluvia y todo esto, y que acera, y bueno, todo este enredo, toda esta hechicería terrible, brujería. Entonces viene el profeta y le dice: hagamos una cosa, hagamos una competencia. Vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Y le dice eran 850 profetas falsos, 400 de Acera y 450 de Baal. Construyan un altar y yo voy a construir un altar y vamos a ver cuál Dios baja y consume este altar. Entonces vienen y construyen el altar los profetas de Baal y de Acera, y hacen el altar, matan un toro, ponen la ofrenda, ponen la madera y comienzan a clamarle: Baal, ven aquí, no sé qué pasó. Y era mediodía ya. Yo imagino que el profeta tenía hambre como nosotros ahorita, ¿verdad? Dentro de un ratito vamos a tener hambre, especialmente en diciembre. Yo no sé, se desata un espíritu de hambre terrible, un espíritu de tamal, un espíritu de chancho, un espíritu de arroz. Yo no sé qué es lo que pasa. Pero bueno, así estaba el profeta con hambre, y ya a mediodía dice: pero ¿qué pasó? Y comienza a burlarse de ellos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el Dios de ustedes? Seguro está soñando despierto, o seguro se fue a hacer sus necesidades, o seguro comenzó literalmente a insultarlos. Y ya una vez que ya dice: no, ya aquí no va a pasar nada, dice: ahora sí. Hizo una zanja alrededor de su altar, mató el toro, lo puso ahí, llenó la zanja de agua. Dice: ahora sí, Señor, muéstranos. Y del cielo vino el fuego y consumió el altar. ¡Wow! ¡Qué maravilloso nuestro Dios! Porque cuando nuestro Dios se hace presente, toda obra del enemigo queda avergonzada. Y totalmente avergonzado todo lo que estaban haciendo los Baales, y vino el poder de Dios, consumió la ofrenda, consumió el agua, se llevó absolutamente todo. Dice: ahora sí, para ustedes van a entender que hay un Dios en el cielo, el único Dios verdadero. Amén. Y entonces agarró a los 450 profetas de Baal, se los llevó y los mató. O sea, este profeta no tuvo miedo, no tuvo problema. Un capítulo anterior se ve donde está sanando y resucitando al hijo de una mujer, y haciendo milagros y moviéndose en el poder de Dios, moviéndose en la unción del Espíritu Santo. ¿Hasta qué? Diga conmigo: ¿hasta qué? Y no es como aquella canción que dice: hasta que te conocí, no. Dice: hasta que le entregó la autoridad que Dios había puesto sobre él a la intimidación. Y entonces viene un mensaje de la mamá, de la que cuidaba, de la que alimentaba, de la que ponía a la mesa a todos estos 850 falsos profetas, nada más y nada menos que a Jezabel. Y entonces dice la palabra de Dios que Jezabel le manda un mensaje. Dice entonces: Jezabel le mandó este mensaje: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a mis chiquitos. No, eso no dice, tú mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. ¿Okay? Elías tuvo miedo, el profeta del fuego, el que acababa de hacer semejante milagro, el que acababa de ver la manifestación poderosa de Dios venir sobre él, se aterrorizó por un mensajero que le dio una palabra simplemente, y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un árbol de retama y pidió morirse, diciendo: basta ya, Señor, quítame la vida. Y vea lo que hace este espíritu inmundo de la intimidación. Número uno, lo mandó al desierto. ¿Sabe? El desierto es el peor lugar donde podemos estar. Ahí no hay vida, ahí no hay absolutamente nada, ahí no hay ilusión, ahí no hay sueños, ahí no hay esperanza, nada. Otra cosa es cuando pasamos un desierto por un propósito de Dios. ¿Sabe? El desierto es la antesala siempre del cumplimiento de alguna promesa, de algún llamado, etc. Pues eso es otro tema. Pero aquí él solito se fue a meter al desierto. Lo primero que hizo fue meterse al desierto. Lo segundo, dice que estaba solo. Porque sabe una cosa, el temor nos aísla, porque no creemos en nadie. El temor viene y paraliza, no podemos hablar, nos hacemos personas intolerantes. Y ahí estaba en el desierto solo. Y lo peor, le dio espacio al espíritu de muerte, porque comenzó a decir: mejor estuviera muerto. Y obviamente a la autocomiseración, dice: porque no soy mejor que mis padres, yo no valgo nada, nadie me quiere, Dios se olvidó de mí. Yo sé que aquí no hay nadie, aquí todos somos personas de fe, ¿cierto?
Pero aquí este hombre estaba totalmente deshecho, simplemente por una palabra. ¿Por qué? Porque le entregó su autoridad. ¿Sabe? Usted y yo tenemos autoridad. Diga, yo tengo autoridad de parte de Dios. Y él tenía autoridad de parte de Dios como profeta. Y simplemente se la entregó a este espíritu de intimidación. Y sabe, cuando nosotros entregamos nuestra autoridad, esa autoridad va a ser usada en nuestra contra. Y aquí vemos cómo este hombre, después de bajar fuego del cielo, de ser el profeta de Dios, de ser una persona utilizada por Dios para hacer grandísimos milagros, de un momento a otro, en el desierto, solo y con ganas de morirse. El espíritu de intimidación. Porque sabe, este espíritu es fuerte y es controlador. Controla, paraliza, trayendo temor, tristeza y autoconmiseración. Temor porque él decía, ay, le tengo miedo a Jezabelita, va a venir Jezabelita y me va a hacer. O sea, estaba engrandeciendo a alguien que no vale la pena engrandecer. Y así lamentablemente hay mucha gente, ay, es que el diablo ahora se enoja conmigo, es que el diablo me va a hacer esto, que haga lo que le dé la gana. Nosotros somos hijos de Dios y el que camina con nosotros es más grande que el mundo. No le tenga miedo al diablo, tampoco lo menosprecie, pero cuando usted camine en la autoridad de Dios, no le entregue esa autoridad al espíritu de intimidación, quiero decir, o al espíritu de temor. Tome la autoridad y diga, no, espíritu, olvídese, usted no va a venir a mi vida, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, porque la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento llena mi corazón. Pero aquí vemos a este hombre totalmente deshecho, totalmente paralizado, totalmente atemorizado, porque sabe, lamentablemente cuando este espíritu de intimidación viene a nuestra vida, a la hora de tomar decisiones en toda área de nuestra vida, la familiar, la personal, la ministerial, la económica, cualquier otro tipo de decisión que hay que tomar, porque en esta vida hay que tomar decisiones, simplemente paraliza y confunde a la gente. Ay, yo no sé qué hacer, ay, yo no sé ni qué pedirle a Dios, ay, yo no sé ni qué va a pasar el año entrante, y comienzan a atraer las cosas negativas. Yo estoy declarando, y este martes vamos a tener esa declaratoria también, que vamos a tener un año 2025 como nunca antes en el nombre de Jesús. Un año de conquista, un año de cielos abiertos, un año de nuevas oportunidades, un año donde van a haber puertas que antes no habíamos visto y se las vamos a ver y las vamos a abrir y las vamos a disfrutar. Pero la gente, ¿qué es el problema? Que está contaminada en las noticias. Ahora donde quiera que usted abra sus redes sociales, las noticias nacionales, extranjeras, alrededor del mundo, solo hay malas noticias, pero se nos olvida algo. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, donde hay abundancia, donde hay prosperidad, donde hay cuidado, donde hay el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Así que no podemos andar en esta vida llenos de temor, no podemos andar en esta vida deseando morirnos, no podemos andar en esta vida diciendo Dios se olvidó de mí. Porque sabe, todas estas áreas que mencioné ahora, la familiar, la personal, la ministerial, la económica, todas las decisiones que hay que tomar, nosotros las tomamos en base a lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, o sea, los dones. Pero pastor, ¿los dones solo son espirituales? También, pero también tienen que ver con nuestra cotidianidad. La persona que trabaja en ventas, por ejemplo, es un don que Dios le dio. Usted me pone a mí a vender algo y se lo tengo que regalar y tal vez hasta le pago para que se lo lleve. Yo no sirvo para vender. Así que si un día estoy vendiendo algo, entiéndase con alguien que sepa vender. Yo tengo un amigo que es un vendedor tan extraordinario que le puede vender a usted cráteres de la luna y usted se los compra. Porque es algo que Dios puso en él. Igual la gente que cocina es un don de parte de Dios. Yo le puedo hacer un huevo, no le garantizo cómo queda, ¿verdad? Igual que las bellas voces del ministerio de alabanza. Si yo puedo cantar en este momento, todos se van. Entonces los dones son espirituales, claro, para el ministerio, pero también para nuestra cotidianidad. Los que trabajan con números, yo me asusto de los contadores y todos estos que agarran ese montón de números y todo eso. Dios no me repartió, pero como me dio en escasez ahí. Pero hay gente que tiene todo esto y todo eso proviene de Dios. Todos los dones provienen de Dios. Por eso aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, no permitas que ese don se apague, porque cuando viene el espíritu de intimidación, los dones se apagan y la gente deja de seguir avanzando simplemente porque está detenida, paralizada por las malas noticias, por lo que se supone que va a pasar, que todavía no ha pasado y no sabemos si va a pasar tan siquiera. Pero la gente se paraliza, la gente se queda estática, la gente se queda sin el poder de tomar decisión. Ahora, aquí la autoridad de Elías como profeta se anuló porque se le cedió al espíritu de intimidación.
Entonces, cuando cedemos nuestra autoridad, como les decía ahora, va a ser usada en nuestra contra. Cuando el enemigo logra tomar la autoridad que nosotros le cedimos, va a ser usada en nuestra contra. Y aquí vemos la consecuencia que sufrió el profeta. En el versículo 16 dice... Aquí está Dios hablándole al profeta, después de que el profeta, Dios lo anduvo buscando, fue a la cueva, le dio de comer a través de los cuervos, después lo volvió a ir a buscar y ¿sabes qué le dijo? Le dice, porque largo camino te queda, o sea, tienes un gran futuro en mí. Está bien, hay momentos difíciles, hay momentos en esta vida para parar, para meditar, para volver a arrancar, para hacer las cosas. Y eso le pasó al profeta, ok, está bien, lo normal es que nos pasen cosas, y lo anormal es que sigamos viviendo las consecuencias de estas cosas. Y aquí estaba metido en una cueva y Dios le decía, salga porque hay mucho propósito para vos. Y el otro, ay, no, es que Jezabel dice que me va a matar, es que Jezabel dice, y yo no soy, y ya no quedan profetas, y a mí me anda buscando para matarme. Dios, mejor lléveme. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le dijo, unge a Eliseo, hijo de Safat, para que tome tu lugar como mi profeta. Lo echó. ¿Sabe qué? No me sirve usted. Porque sabe una cosa, hay gente que piensa que a través de la autocomiseración, de la lástima, del enojo, del reclamo, van a conquistar a Dios, y a Dios lo conquistamos solamente con fe. A Dios lo conquistamos solamente con fe. La mano de Dios se mueve a través de la fe, no a través de la autocomiseración, no a través de decir, ay, pobrecito yo, es que a aquel otro le pasó esto y lo otro. No, vivamos en fe, movámonos en fe, pensemos con fe, hablemos con fe. Eso sí mueve la mano de Dios. Y Dios lo que estaba esperando a este profeta es que dijera, ok, Señor, dame de comer, ahora sí estoy fortalecido, vamos a ver, que vengan todos los que vengan. Pero simplemente, ay, dígale a la persona que está al par, no haga. En 2 de Reyes 9:22, aquí viene Joram y le pregunta a Jehú, Jehú, ¿hay paz? Y ojo lo que le responde, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? ¿Sabe, hermanos? La hechicería no es lo que muchos, aunque tiene que ver, pero no es lo que muchos nos imaginamos, que es una anciana con una verruga en la nariz supurando pus, muy específico, ¿verdad? Con un sombrero de copa, en una escoba, a escape libre, por todo lado tirando cabezas de pollo y tirando hígados y tirando pudrición y todo eso. Eso no es hechicería. La hechicería es cuando alguien toma control sobre otra persona para tomar ventaja. Eso es hechicería. Cuando una persona manipula a otra para tomar ventaja. Lo vemos mucho en matrimonios, cuando alguno de los cónyuges dice, es que si usted no me deja hacer esto, yo no sigo pagando esto. Yo sé que aquí no hay ninguno, pero usted debe conocer a alguien por allá. O cuando un jefe viene y manipula, mire, si usted no hace esto incorrecto, sabe que la empresa va a quebrar y usted nunca más va a conseguir trabajo. O cuando hay una persona y dice, es que si no haces esto por mí, voy a develar el secreto que tengo tuyo. Eso se llama hechicería. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Una persona que ejercita la hechicería cuando busca controlar a su conveniencia, porque son personas que manipulan a través de chismes y mentiras para manipular. Entonces, cuando la intimidación es permitida, obviamente el corazón se llena de temor y aquí se comienzan a perder cosas como la paz. Gente que no tiene paz, gente que no puede dormir, gente que necesita un montón de cosas para poder más o menos conciliar el sueño. Han perdido la confianza en sí mismos y en las otras personas, piensan que todo el mundo los va a traicionar, que todo el mundo les va a fallar y comienzan a repeler a las otras personas. Han perdido su valentía, ya no se creen capaces de lograr nada ni de asumir responsabilidades y mucho menos de pelear por una conquista. También pierden la seguridad y su identidad como hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando el corazón se llena de temor a causa del espíritu de intimidación, la persona queda vulnerable a que el espíritu lo manipule y lo controle. Y aquí hay otro ejemplo que quiero usar, y es la famosa historia del gigante Goliat. ¿Alguien la conoce? Sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces le hemos oído? Miles. Ese gigantón terrible, ¿verdad? Ese gigantón de esa estatura tan grande, imagínense un aro de básquet, la cabeza de él llegaba a esa altura. Dice que el casco, la armadura y la lanza pesaban 90 kilos, para que se dé una idea nada más. Imagínense el resto de ese gigante terrible. Y aquí el gigante salía y estuvo saliendo, quiero decir, por 40 días, a aterrorizar, a intimidar
al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Durante 40 días salía todas las mañanas a insultarlos y a decirles: ¿sabe qué? Ustedes no sirven para nada. Que venga alguno de ustedes a pelear conmigo. ¿Sabe? La Biblia dice que el campeón Goliat. ¿Por qué campeón? Porque nadie lo había podido derribar, porque nadie se había atrevido, porque nadie le creía a Dios. Y aquí estaba el rey Saúl con todo su ejército y con todos ahí. Cada vez que salían, dice que salían pegando gritos, pura emoción. Ahora sí, venga. Y salía el gigante y decía: y todos salían corriendo. Y vemos aquí a David en escena. El papá de David le dice: vaya y llévele esta comida a sus hermanos. Sus hermanos eran sus 3 hermanos mayores, Eliab y Aminadab. Ya me sé 2, me falta uno, el otro ahí usted lo lee en la Biblia. Y él llegó y dice: claro, mis hermanillos. Entonces agarró las ovejas que él cuidaba de su papá, se las dejó a otro pastor y se fue. Dice aquí, y porque el papá le dijo: y me trae un informe para orar por sus hermanos, porque yo sé que lo que están haciendo es extraordinario. Y se va David con su bolsita. Cuando llega, él se imaginó a su hermano. Dicen que Eliab era un hombre musculoso, preparado para la guerra, así con pelo en pecho, así, ¿verdad? Hermoso, ¿verdad? Así que todo el mundo le tenía miedo. Y llega a la guerra y los ve. Y en eso dice: mira, mis 3 hermanillos están ahí. Y iba feliz a ver qué era lo que estaban haciendo. Y de un momento a otro sale el gigante, el campeón Goliat, y les dice algo. Y salieron los 3 hermanillos, pero como cuando alguien maja un gato. ¿Verdad? Usted maja un gato y salió. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es esta desilusión tan grande? Y sabe una cosa, hermanos, muchas veces Dios se siente así con nosotros porque Dios nos dio autoridad. Y a veces el diablo simplemente nos manda un rugido o hace algo y nosotros salimos corriendo y nos ocultamos en lugar de nosotros defender lo que Dios ha puesto en nuestra vida, porque tenemos autoridad para defender lo que es nuestro. El diablo no puede venir a robar cuando le dé la gana. Nosotros tenemos la autoridad de Dios, pero no la usamos muchas veces y nos dejamos llevar por las circunstancias. Caemos a merced de lo que el diablo quiera hacer. Y sabes, es una desilusión para Dios. Pero yo le di esta autoridad, ¿por qué no la usan? Ay, Diosito, defiéndeme. Mi Dios se queda: pero usted tiene todas sus armas. Yo le entregué todo para que usted lo pueda hacer. 40 días cada mañana. Dice el versículo 12: cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Pero hay algo importante. ¿Qué fue lo que se dio cuenta David? ¿Por qué David era diferente? Porque David tenía dominio propio. David tenía autocontrol y él sabía que él dependía de Dios. Él sabía que cuando el enemigo se levantaba no era contra él, sino era contra Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando el enemigo se levanta en contra tuyo, no se está levantando en contra tuyo, porque eres hijo e hija de Dios. Se está enfrentando con tu padre y tu padre te va a defender. Pero aquí vemos al ejército totalmente aterrorizado. Ahora, eso no significa que el espíritu de intimidación no quiso intimidar a David. Lo quiso intimidar 3 veces. Recibió 3 ataques de intimidación. El primero fue de su hermano Eliab. Cuando él llegó, su hermano, frustrado, enojado, atacó a David buscando un escape a su mismo problema. Y le dice en el versículo 28: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó con las pocas ovejas que se supone que cuidas? Lo estaba menospreciando, y eso es lo que hace el espíritu de intimidación, menospreciarte. Y sabes una cosa, tal vez este año tienes muchos planes, tienes muchos proyectos, tienes cosas que conquistar este año 2025, y muchos se van a burlar de vos. Y muchos van a decir: no lo vas a poder lograr. Y el diablo va a venir y va a poner oposición. Pero ¿a quién le crees más? ¿A quién le crees más? Le creemos más a Dios, y esto es lo que pasó. David le creía más a Dios, pero aquí está Eliab totalmente frustrado, enojado, y le dice: conozco tu orgullo y tu engaño, solo viniste a vinear, versión tica. Solo viniste a vinear para mofarse. Y entonces todos los demás que estaban con él le dijeron exactamente lo mismo. El segundo fue el rey Saúl. Aquí vino David y se presentó delante del rey, porque el rey era la autoridad y no podemos hacer nada sobrepasando la autoridad, ¿ok? Tenemos que respetar la autoridad. Queremos bendición, tenemos que respetar la autoridad. Y aquí la autoridad estaba confundida, la autoridad estaba aterrorizada, la autoridad estaba intimidada. O sea, el rey Saúl estaba totalmente intimidado.
Y se vuelve y le dice en el versículo 33, ay, Davidcito, no seas ridículo. No hay forma de que puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde joven. El rey, lleno de autoridad, pero estaba intimidado, quiso humillar a quien se atrevía a hacer lo que él no se había atrevido a hacer. Y así pasa muchas veces. Así pasa con jefes, así pasa con cónyuges, así pasa con familiares, así pasa en algunas ventanillas cuando usted llega a solicitar algo. Usted se encuentra a alguien, ¿verdad?, que lo trata mal y usted dice, ve, pero si ni me conoce ya le cae mal. Parece que me conozca. ¿Verdad? Usted llega a algún lugar y yo meto a otro alguien porque esa persona está intimidada y necesita sacar esa frustración, necesita sacar ese enojo. O cuando te ven que estás logrando algo, comienzan a difamarte porque dice, ¿quién sabe en qué anda este, verdad? Ahora este año que vas a conquistar tu casa, todos ustedes que levantaron su mano, sí, ustedes van a conquistar su casa propia. Y va a haber mucha gente que va a decir, ¿quién sabe en qué anda usted que ahora está estrenando esa casa tan grande? ¿A usted qué le importa? Diga lo que quiera, si yo tengo mi conciencia tranquila y le agrado a Dios lo que piense la gente, la unción del pato, que no resbale. Y en tercer lugar, por supuesto, la intimidación del gigante. El gigante viene y David andaba con un palillo con el que agarraba y nada más y nada menos que agarraba a los leones y los despedazaba y a los leones y a los osos y todo esto cuando querían robarle las ovejas que él estaba cuidando y él andaba siempre su palillo. Entonces viene delante del gigante, ¿verdad? Porque cuando se da cuenta de este espectáculo tan terrible, tan humillante de la intimidación, porque la intimidación humilla, él simplemente le vuelve y dice, gigante, ¿qué está haciendo? ¿Usted cómo se le ocurre? Y entonces el gigante le responde, ojo, vea la intimidación hablando. ¿Soy acaso un perro? Le rugió, ojo, le rugió a David para que vengas contra mí con un palo. ¿Sabe? Esta palabra rugió es una palabra que tiene similitud con la que se usa en 1 Pedro 5:8, que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque sabe una cosa, el diablo ruge. Y el problema tan grande es que él quiere que nosotros nos rindamos ante el rugido. Y muchas veces va a rugir, este año que viene te va a ir mal. Eso que te dijeron de esa enfermedad, te vas a morir de eso. Ese es el rugido que él tiene para que nos rindamos delante de él. Pero sabes una cosa, hay gente tan preocupada por el día de mañana que se olvidan que el día de hoy es el que prepara el día de mañana. Y se preocupan, es que mañana. Y hoy es tu preparación para el día de mañana. El Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6. Digo, ¿por qué se preocupan por el mañana si cada día le basta su propia ansiedad, mal o lo que sea? Preocupémonos por el hoy. Salgamos victoriosos hoy que estamos preparando la victoria del mañana. Pero si usted se preocupa solo por el mañana, el día de hoy queda ahí a merced de que venga el espíritu de intimidación y entonces ya para el mañana no puedes hacer nada. Y por eso hay gente tan ansiosa. Hay gente que dice es que el año entrante todas las noticias dicen que nos va a ir mal. A los que tenemos negocios hay los impuestos. Somos hijos de Dios y hay promesas para sus hijos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Esta palabra rugir y rugiente hacen similitud y transmiten la idea de intimidación y agresividad del enemigo. Y sabemos que el enemigo está confiado en sí mismo, es fuerte, es grande a la vista, porque ver ese gigantón tan horrible de ese tamaño, con todo eso que andaba encima, y tras de eso le decían campeón, claro, todo. Israel estaba atemorizado porque estaban viendo lo grande de ese gigante, pero David estaba viendo lo grande de su Dios. Y es hora de que dejemos de ver lo grande del problema y veamos la grandeza de nuestro Dios que puede resolver cualquier problema. Porque nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Entonces, ¿qué pasó con David? ¿Por qué él hacía esto? Porque él declaró la fidelidad de Dios. Porque las palabras de fe tienen autoridad. Cuando hablas en fe, viene la autoridad de Dios. Cuando hablas en fe en base a las promesas de Dios, hay promesas de sanidad, por ejemplo. Cuando la gente tiene un problema físico en su cuerpo, una aflicción, o están enfermos, tienen un dictamen, y el doctor, la ciencia viene y les dice, man, es que usted nunca se va a curar de esto, usted va a depender de esto, lo otro, le queda tanto de vida. Usted tiene que aplicar la fe y decir, no, la palabra de Dios me dice otra cosa.
Cristo cargó en sí mismo la enfermedad para que yo fuera sanado. ¿Cuánto lo reciben? Y hay que declararlo, porque eso es lo que va a comenzar a derribar este espíritu de intimidación. Te va a ir mal porque tienes deudas y nunca vas a salir, siempre vas a vivir endeudado. Vas a tener que buscarte 833 trabajos y trabajar 47 horas al día. Hay una promesa: Dios va a suplir conforme a sus riquezas en gloria todo lo que nosotros necesitamos. Y tenemos que estar declarando la abundancia. Tenemos que estar declarando: mi Dios me va a dar el poder para hacer las riquezas. Yo no soy ningún arruinado. Arruinado está el diablo, que lo echaron del trabajo que tenía como adorador en el cielo, porque yo ahora, como hijo de Dios, voy a tener todo lo que necesito y aún más. Y así en toda área de nuestra vida, porque las palabras de fe salen con autoridad, y la autoridad destruye todo lo que el espíritu de intimidación quiere hacer. En el versículo 45, David le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Qué le está diciendo David aquí? Usted no se está metiendo con solo el pueblo, usted está desafiando a Dios. Cuando alguien viene a tratar de intimidarnos, ahí está Dios con nosotros y Dios se pone delante. Cuando el diablo quiere venir a intimidar a Javier, ¿sabe una cosa? Ahí está Jesucristo. ¿Qué es lo que va a hacer con él? ¿Y sabe qué hace el diablo? Es hora, iglesia, de comportarnos como hijos de Dios. Este año que viene vamos a hacer las cosas diferentes. Este año que viene ese espíritu de intimidación ya no va a tener fuerza con nosotros. David, ¿sabe qué hizo? Actos de fe. Tenemos que hacer actos de fe. Comienza a hacer actos de fe. ¿Sabe por qué la gente no da actos de fe o hace actos de fe? Porque les da miedo, porque la intimidación los tiene presos, sujetos. Los actos de fe no son fáciles de hacer cuando tienes que decir: ok, voy a sembrar por esto, voy a traer una ofrenda especial porque yo quiero esto. Y te da miedo porque, ¿y si me quedo sin nada? Voy a hacer este acto de fe, voy a decirle a esa muchacha que me gusta, los solteros, ¿verdad? Que si quiere que oremos juntos. O voy a tocarle la puerta al jefe para que me dé un aumento. Ay, no, porque más bien después me echa. ¿Cómo vas a saber si te va a aumentar si ni tan siquiera le has preguntado? Hay gente que no pregunta porque le da miedo que le digan que no. Pregunta para que tengas claridad qué dirección tomar en tu vida. Porque no hay nada peor que la incertidumbre, y el espíritu de intimidación se vuelve loco cuando la gente está confundida. Cuando la gente se paraliza: y no, mejor no digo nada, mejor me quedo quieto. ¿Y sabes qué pasa cuando te quedas quieto? El enemigo o la intimidación se hace más fuerte. Porque lo que no se confronta no cambia. Y lo que no confrontas no va a cambiar nunca. Y si este año piensas llegar, este año nuevo, sin confrontar las cosas que te han detenido este año, vas a estar exactamente igual el próximo año. Pero si llegas a confrontar y decir: no, las cosas van a ser diferentes. Ya las cosas no van a ser así, ya no voy a estar paralizado, voy a tomar decisiones, voy a caminar en victoria, voy a tocar esta puerta, voy a empujar aquí, voy a hacer allá, voy a hacer lo otro, me voy a mover de esta forma, voy a seguir estudiando, voy a conquistar nuevamente mi familia, voy a hacer las cosas que tengo que hacer. Las cosas van a cambiar. Dice el ministerio de alabanza, por favor me acompaña, porque esta es una mañana de rompimiento. Y hoy vamos a romper todo lo que el espíritu de intimidación haya levantado en tu vida en el nombre de Jesús. Ese temor paralizante no es para los hijos de Dios. Es una trampa del enemigo. Y no vamos a permitir que nos siga atrapando. Y hay gente que está atemorizada del año que viene. Hay gente que está feliz que esté en vacaciones porque dice: ahora no hay bronca, todo está cerrado. Qué lindo el feriado. Y no es ni por el feriado. No es ni porque viene el 31, no, es porque hasta el 6 abren muchas cosas donde va a venir tu situación. Confróntala de una vez y no, a mí no me va a salir nada mal, porque yo sé con quién camino y quién camina conmigo. Yo sé quién pelea mis batallas, yo sé a quién está desafiando el enemigo. Yo sé que este espíritu de temor terrible que ha estado tomando mi vida, a partir de este momento ya no va a tener poder sobre mí, porque a partir de este momento me levanto como hijo, como hija de Dios, creyéndole al único Dios, al Dios todopoderoso, al Rey de todo el universo, el que vive y reina y el que tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte y sobre todo, absolutamente todo lo que existe.